Observatorio en este programa dedicado a entender la propuesta desde la izquierda en materia de reforma energética. Estamos conversando con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y está en nuestro estudio también Fluvio Ruiz, quien es consejero profesional de Petróleos Mexicanos. Fluvio, bienvenido. Muchísimas gracias. A la universidad en la que te formaste, Eres egresado de aquí, de la Facultad de Ciencias, físico. Yo quisiera que nos ayudaras a entender Pemex desde dentro, gracias a tu posición. En 2008 hubo una reforma que creó la figura de consejeros profesionales, tú fuiste propuesto, finalmente incorporado. Me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste el trabajo de un consejero profesional actualmente en Pemex y qué es lo que tú ves en Petróleos Mexicanos de cara a las distintas iniciativas que están circulando en materia de reforma petrolera en concreto. Claro que sí, Ciro, la verdad, muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí en mi alma mater, como bien dices, además muy cerquita de la Facultad de Ciencias. En 2008, en efecto, se cambió la composición del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Hasta ese año, el Consejo de Administración estaba formado por 6 miembros del gobierno, todos ellos profeso, ¿no? La ley orgánica establecía que secretarios de Estado eran los miembros y 5 miembros del sindicato. Sin embargo, este Consejo de Administración, por su propia naturaleza, al final del día básicamente validaba las decisiones que tomaba la administración, pues porque eran sus miembros personalidades que tenían muchas más labores que atender en cargos específicos. De tal suerte que se introdujo esta figura de consejero profesional, se agregó a los 11 miembros, 4 consejeros profesionales se agregaron en la idea de que tuviéramos un encargo de mediano plazo, son 6 años, con la posibilidad de una reelección por 6 años más, ese es el límite, y sobre todo en la idea de ser una voz independiente, que pudiera tener una perspectiva de largo plazo sobre la empresa y pues sin tener el temor de ser despedido fulminantemente el otro día por haberse opuesto a alguna directiva de algún secretario en particular, ¿no? Entonces, esa fue la intención. Al mismo tiempo se crearon 7 comités de apoyo al Consejo de Administración, los más relevantes pues, son el de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios, el de inversión, el de auditoría y evaluación del desempeño, y bueno, está el de investigación y desarrollo tecnológico que presido, al igual que el de medio ambiente y desarrollo sustentable, y el de transparencia y de remuneraciones. Entonces, la idea era crear un gobierno corporativo que permitiera que se instalara por fin la visión de largo plazo de la empresa, ¿no? Porque generalmente las visiones de los secretarios de Estado, que eran miembros del Consejo, respondían más a su posición como secretarios de Estado. Ahora bien, ¿qué considero yo en Petróleos Mexicanos? Yo coincido plenamente con la propuesta que ha impulsado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que establece claramente que no hay necesidad de un cambio constitucional para fortalecer a Petróleos Mexicanos. Hay un dato que a mí me gusta repetir porque pareciera que no se conoce mucho, y es que antes de impuestos, Petróleos Mexicanos es la segunda empresa en utilidades del mundo y es la número 86 después de impuestos. Entonces, eso habla que si hay un problema que es grave para Petróleos Mexicanos es la pesada carga fiscal a la que está sujeto. En lo que va de este siglo, de los 12 años fiscales que han concluido, solamente en 2 Petróleos Mexicanos ha tenido rendimiento positivo después de impuestos. De tal manera que ese es un principal obstáculo al que se enfrenta Petróleos Mexicanos. Otro, y que se ataca también, que se plantea una solución desde la iniciativa de la izquierda, es el que Petróleos Mexicanos pueda ser considerada una empresa parte entera. Recordemos que jurídicamente es un organismo público descentralizado, sujeto a las regulaciones propias de estos entes. De tal suerte que aquí se plantea en la propuesta de la izquierda la idea de que sea una empresa pública, se hace una definición jurídica de lo que se entendería por empresa pública que aplicaría a Petróleos Mexicanos, y eso permitiría tener mucha más flexibilidad, porque lo otro que es muy relevante, y ya lo señalaba el ingeniero, es la autonomía presupuestal y la autonomía de gestión. No tendría demasiado sentido, no sería lo efectivo que pudiera ser, que hubiera una reforma
que aligerara la carga fiscal de Petróleos Mexicanos si al final del día los proyectos de inversión tuvieran que seguir estando sujetos a una lógica financierista o una lógica recaudatoria y no a la lógica industrial propia del negocio petrolero. Y así es, de una empresa, y lo mismo la capacidad de gestión. Hay por lo menos dos grandes temas que señala Fluvio Ruiz, ingeniero. El que tiene que ver con la parte fiscal, ya lo había usted apuntado, y lo que tiene que ver ya con el diseño de la organización propiamente dicha de Pemex. Sobre el tema fiscal, pareciera que la posibilidad de dejarle margen de respiración, de inversión, de expansión a Pemex, pasa no por un problema de Pemex, sino por un problema externo que es la dependencia de la hacienda pública de los recursos que le da Pemex. Y en ese sentido, se me antoja difícil pensar que una reforma energética, estrictamente hablando, va a resolver el asunto. Toca necesariamente la reforma hacendaria, ingeniero. Toca necesariamente la reforma hacendaria, Ciro, efectivamente, pero en el planteamiento que estamos haciendo, por ejemplo, estamos suponiendo que es decir, la reducción de la carga fiscal a Pemex va a ser gradual. Esto es, no se le quita todo de un golpe a Hacienda, que además estamos planteando una reducción que va del 72,5% al 62,5%, esto es 9 puntos porcentuales del ingreso de Pemex en 5 años, más otras consideraciones respecto a lo que se paga en relación a otros derechos, tanto en petróleo como en gas. Pero la carga principal es en estos derechos que corresponden a la extracción misma del petróleo. A lo que se le llama la renta petrolera. Bueno, la renta petrolera sería en realidad la utilidad, Ciro, de la extracción, que es lo que creemos debe corresponder al Estado. Esto es la utilidad la renta debe corresponder fundamentalmente al Estado y creemos que no debe ser compartida. Es decir, no vemos ninguna razón para compartirla. Y vemos también, y me adelanto un poco al tema, el riesgo de que con la reforma que se está haciendo al artículo 28 en particular, Pemex fuera totalmente desplazado del sector petrolero. Entonces, se reduciría todo y Pemex podría incluso venderse todo lo de Pemex. Esto es desde las plataformas que andan por ahí en el mar hasta los edificios, los terrenos, los escritorios. Esto es, ya no habría ninguna prevención desde el punto de vista legal para que no se vendiera todo lo que son activos, entonces bienes muebles e inmuebles de Petróleos Mexicanos. Entonces, vemos que esa rendija es la que se abre con la reforma del 28. Lo mismo sucedería en Comisión Federal de Electricidad, pero esta es la rendija que vemos que se abre con el 28 y no vemos realmente ninguna otra razón para estas reformas constitucionales. Fluvio, la reforma al artículo 28 haría de Pemex una empresa que competiría contra cualquier otra del mundo sin pensar en la necesidad estratégica de tener una gran empresa pública nacional en el sector. Mira, es que desafortunadamente la conjunción de marco jurídico con la orientación de las políticas públicas de los últimos años nos lleva a pensar, a tener esa misma consecuencia. Un ejemplo es el caso y lo tocaba el ingeniero, de la petroquímica secundaria. Es un sector abierto desde hace más de 20 años, pero nada obliga al Estado, yo diría que al contrario, hay estados que actúan de manera razonable y no limitan, no acotan a su organismo público cuando éste participa en un sector que está abierto. Sin embargo, en el caso de la petroquímica secundaria, lo que se ha hecho en una lógica, por un lado, cortoplacista de recaudación inmediata, orientar toda la inversión a la producción de petróleo crudo, en un tiempo ni siquiera la exploración. Esta se ha recuperado apenas en los últimos años, la inversión en exploración y desarrollo, pero en mucho tiempo era solamente la producción y no se hicieron proyectos de inversión en petroquímica, en una lógica que pareciera funcionar
si se plantea en lo absoluto. Es decir, es que es mucho más rentable siempre un proyecto que vaya orientado a la exploración, desarrollo y producción petrolera y no a la producción industrial. Eso es cierto 1, 2, 3, 4 años, pero al haberse repetido 35, nos ha llevado a esquemas de estar, bueno, resultado estar importando la mitad de la gasolina que consumimos, haber caído a la mitad de la producción de petroquímica, en algún momento a que todo el fertilizante que se usaba en este país venía de Rusia y de Ucrania, ¿no? Esa serie de absurdos que vienen de repetir algo que parece muy lógico una sola vez. Entonces, esta historia que incluso vemos en temas como las llamadas alertas de gas, ¿no? Evidentemente en Pemex se sabía de la necesidad de construir, de ampliar la infraestructura de gasoductos. Déjame hacer una pausa, tenemos que ir a un corte para regresar también con el tema del gas. Continúe con nosotros, estamos analizando las propuestas de la izquierda en materia energética con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y con Fluvio Ruiz. Ya regresamos.